Quiero invitarte a abrir tus Biblia, o si tienes tu Biblia en tu celular o en tu tableta o en tu computadora, busca por favor el libro de Daniel y busca el capítulo 8 y vamos a leer el verso número 14. Creo que hay algunos versículos que como cristianos y específicamente como adventistas del séptimo día nos gusta, lo sabemos y son versículos que usamos para sostener nuestras doctrinas, y este versículo es un versículo clave para sostener una de las doctrinas distintivas de la iglesia adventista del séptimo día. La versión que yo tengo dice así: y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. La iglesia adventista del séptimo día tiene hasta la fecha 28 doctrinas distintivas. Algunas de esas 28 doctrinas que como iglesia tenemos, las compartimos con algunas otras iglesias que son cristianas. Incluso un poquito más, hay algunas de nuestras doctrinas que las hemos pedido prestadas de otras iglesias, y algo que nos distingue o que a veces creemos que es muy nuestro, como la doctrina del sábado, pues quiero decirles que nosotros la tuvimos que tomar prestada, ¿verdad? Y adoptarla para nuestras doctrinas, como, si no mal recuerdo, acerca de los bautistas del séptimo día, nosotros, ¿verdad?, la tomamos de ellos. Y así algunas otras doctrinas. Sin embargo, la doctrina que vamos a mencionar esta mañana, que es acerca del santuario y su servicio, pues es una doctrina que es muy nuestra, que incluso como adventistas hemos sido criticados por esta doctrina, porque las demás iglesias en su mayoría no la tienen, y si no la tienen, pues no la estudian, y si no la estudian, pues tampoco van a creer en esta doctrina. Esta mañana vamos a estudiar un tema que para mí es muy importante como iglesia, como personas, porque este tema nos va a ayudar a decidir dónde nosotros queremos pasar la eternidad. Y yo voy a leer nuevamente el versículo 14 para recordarlo. Yo sé que usted lo sabe de memoria, pero vamos a repetirlo todos juntos si es posible. Y él dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Esta mañana yo quiero decirles que es un tema especialmente para miembros de iglesia, de la iglesia adventista. Si hay algunos amigos que nos están viendo y tuvieran problema con alguna declaración o con algo que vamos a decir y se les hace un poquito difícil de entender, siéntanse con la libertad de llamar a los teléfonos que tenemos, de escribirnos algo, hacerlos la pregunta pertinente. Obviamente esperamos respeto al hacer sus preguntas y nosotros trataremos de aclarar cualquier situación, cualquier pregunta, cualquier duda que nuestros amigos pudieran entender. Así es que, diciendo que este tema es para miembros de la iglesia adventista, yo voy a suponer que algunas cosas ya las sabemos, no las voy a explicar porque yo creo que como iglesia, como miembros, deberíamos de saberlas, y si no, sería tiempo de ponernos a estudiar un poquito lo concerniente a nuestras doctrinas. Bien, la Biblia dice que después de 2300 tardes y mañanas, que para la iglesia adventista equivalen a años, no voy a dar el tema de cómo lo convertimos, simplemente voy a decirles que esas 2300 tardes y mañanas equivalen a años. Así es que tenemos que buscar la fecha de comienzo, y te quiero decir que la iglesia adventista del séptimo día marca el 457 antes de Cristo como el comienzo del inicio de los 2300 años. Así es que si
nosotros comenzamos a contar en retroceso y llegamos al año 1 y después seguimos al año 1 de nuestra era y continuamos hasta el año de 1844, hasta ahí llegan los 2300 años. O sea, es la profecía más larga que la Biblia nos da a conocer. Ahora, dice que cuando los 2300 años hayan terminado, iba a suceder algo. Daniel 8:14 nos dice que cuando pasaran los 2300 años, el santuario iba a ser purificado. La pregunta es, ¿cuál santuario? Si nosotros vamos a la historia, vamos a ver que el primer santuario que hubo aquí en la tierra fue el Jardín del Edén. Espero que estén de acuerdo conmigo. Después, el santuario físico lo encontramos en el desierto cuando Dios le da la indicación a Moisés que construya un santuario porque Él quiere venir a habitar con su pueblo. Así es que Moisés construye el santuario y por lo menos por 40 años Dios se junta, se reúne con su pueblo en ese santuario. Después David quiere construir un santuario para Dios, un templo. Dios no se lo permite y le dice que será su hijo Salomón el encargado de construir ese santuario. Bien, la historia nos dice que el santuario construido por Salomón fue destruido. ¿Por quiénes? Fue destruido por los babilonios. Y entonces ese santuario que había construido Salomón fue destruido. Después de 70 años, cuando los judíos, los israelitas regresan a Jerusalén, vuelven a reconstruir el santuario. Después la historia nos dice que otro rey vuelve a construir, a remodelar el templo, y ese templo es el que conoció el Señor Jesús y en el cual Él adoró en ese templo. Pero la historia nos vuelve a decir que en el año 70 de nuestra era, los romanos destruyeron ese templo, ese santuario. Por lo tanto, después de ese templo, no hay ningún otro templo. Realmente ahora el templo en el cual quiere habitar Dios somos nosotros mismos. Por eso se dice que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, en el cual Dios quiere habitar con nosotros y en nosotros. Por lo tanto, nosotros debemos de buscar en 1844 qué es lo que se nos está diciendo, a qué santuario se estará refiriendo Dios a través de Daniel. Así es que para ir un poquito más rápido, tendremos que decir que el único santuario que existe en el universo es el santuario original, el santuario en el cual Dios le había mostrado a Moisés para que de ahí sacara la copia para el santuario que Moisés hizo en el desierto. Eso quiere decir que entonces cuando se dice que el santuario iba a ser limpiado, se está refiriendo al mismo santuario que está en el cielo. Ahora la gran pregunta que nos vamos a hacer esta mañana: ¿por qué es necesario que el santuario que está en el cielo sea limpiado, sea purificado? Y lo siguiente que tendríamos que buscar es de qué. Si algo está ensuciando el santuario en el cielo, debemos de buscar qué es lo que ensucia el santuario que está en el cielo. Vamos a seguir rápidamente. La contestación lógica, bíblica, y también de acuerdo a la experiencia de los santuarios que había aquí, de los templos que había aquí en la tierra, nos podríamos decir rápidamente que lo que se tiene que purificar es de los pecados que están escritos allá en el cielo. Y yo estoy en parte de acuerdo con esta respuesta, porque es bíblica, porque hay ejemplo de lo que sucedía en los templos, en los santuarios que había acá en la tierra. Pero para mí, esa respuesta viene a ser una respuesta parcial con algo que sucede específicamente aquí en la tierra.
Esta mañana te voy a invitar a que busquemos y meditemos y estudiemos un poquito más en profundidad lo que realmente necesita ser purificado en el santuario que hay en el cielo. Y por eso el título o el subtítulo que yo he escogido para esta mañana es: Dios tiene un problema con su universo. ¿Qué estoy diciendo? No podemos imaginar que Dios también tiene problemas y que su mayor problema que Dios tiene es con el universo que Él ha creado. Bien, lo que realmente a nivel del universo está ensuciando el santuario en el cielo es la duda que las criaturas tienen acerca del carácter de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Estoy diciendo que las criaturas, nosotros, llámense ángeles, llámense seres humanos, llámense criaturas que no hayan pecado en otros mundos, hay un interrogante, una duda acerca del carácter de Dios. Y si usted no me cree, déjame demostrártelo. Yo te voy a preguntar, ¿qué pasa cuando aquí en la tierra viene un terremoto, un desastre, hay cientos y miles de muertes? Inmediatamente los seres humanos, ¿a quién le echamos la culpa? ¿A quién? La contestación es a Dios. Nadie le echa la culpa al enemigo de Dios. Hasta ahora yo nunca he escuchado que alguien diga fue culpa del diablo, fue culpa de Satanás. No, todos le echamos la culpa a Dios de ese desastre, de esos cientos o miles de muertos que ocurrieron durante el terremoto, porque nuestro razonamiento es de esta manera: ¿por qué Dios no lo evitó? ¿Por qué Dios no salvó las vidas de todas esas personas? Si Él tiene el poder, si Él es amor, ¿por qué Dios no lo evitó? Y al final de cuentas nosotros llegamos a la conclusión que el culpable es Dios de ese desastre. Y podíamos hablar de alguna inundación, de los huracanes, cuando hay muertes, y vamos a hablar de las enfermedades. Ahora, ante la enfermedad que el mundo está pasando, donde hay miles y miles de muertos, y la pregunta es: ¿y Dios por qué no hace nada? ¿Y Dios por qué no cura a las personas? ¿Y Dios por qué permite las muertes? Si hay hasta hermanos cristianos buenos, obedientes a Dios, que han pasado al descanso, ¿por qué Dios lo permite? Ante la experiencia, por ejemplo, y sucede muy a menudo, que de repente hay un accidente, dos carros, en uno viene una familia, los niños, papá y mamá, es una familia cristiana, en el otro carro viene una persona completamente ebria, hay un choque y toda la familia muere. Y el culpable, el borracho que provocó el accidente, ni un rasguño. Y la pregunta inmediatamente: ¿por qué? ¿Por qué Dios no salvaste, no libraste de la muerte a esa familia? Era una familia buena, eran niños que tenían un futuro. E inmediatamente nos comenzamos a preguntar por qué. Y al final, el culpable de los desastres, del mal, de las muertes y de todo lo que ocurre aquí en la tierra sigue siendo Dios para la mayoría de las personas. Por eso yo digo que Dios tiene un problema con su universo y la pregunta es: ¿cuándo comenzó ese problema? En la Biblia solamente hay algunas pinceladas, hay algunos datos, hay algo que nos indica para poder nosotros ver la historia de cómo sucedió. La Biblia solamente dice que en el cielo hubo una guerra, y la guerra entre Satanás y Miguel, que no es otro más que la segunda persona de la divinidad, Cristo Jesús, en su papel de comandante del cielo, guerreando contra el que se había revelado. Pero ahora, ¿quién es Satanás? ¿O quién era Satanás antes de ser el enemigo de Dios? ¿Por qué Satanás se convirtió en enemigo?
¿Por qué se rebeló? Y la Biblia solamente nos da algunas ideas. Y de lo que dice la Biblia es que este ser majestuoso, yo quiero pensar que era el más grande, que era el más fuerte, que era el más inteligente, que era el que tenía más dones, que era el que estaba en la misma presencia de Dios, cubriendo la gloria de Dios, y que por algo que la Biblia dice, que por algún misterio, de repente dice que hasta que todo era perfecto en aquel tiempo, en Luzbel, que dice que todo era perfecto hasta que se encontró maldad en él. En este ser creado fue donde se originó el pecado, la rebelión. ¿De dónde vino? No lo sabemos. Sin embargo, este ser majestuoso, creado, vuelvo a repetir, empezó a cuestionar el carácter de Dios delante de todos los ángeles. Y sus cuestionamientos eran acerca de la justicia de Dios. Eran acerca del hecho que los seres santos tenían que obedecer la ley de Dios. Y su argumento era: nosotros somos seres perfectos. Es imposible, decía Satanás, e iba vendiendo la idea a los demás ángeles, y él les decía: es imposible que nosotros nos podamos equivocar. Somos perfectos, somos santos, somos puros, somos buenos, no podemos equivocarnos. Por lo tanto, la ley que Dios quiere que guardemos no la necesitamos. Y sus ideas acerca del carácter de Dios fueron surtiendo efecto en los ángeles santos. La rebelión llega a tal punto que mi escritora favorita, Elena de White, nos menciona que en algún momento la mitad de los ángeles estuvieron de parte del que se había rebelado. Mitad y mitad se quedó el cielo. Después que Dios hizo algunas juntas, llamó a concilio, y entonces pues algunos de los que se habían ido con el enemigo regresaron. Pero la Biblia nos menciona que al final de cuentas, Satanás y una tercera parte de los ángeles fueron echados del cielo. Pero ya la rebelión ya había iniciado, y con mucho éxito. De tal manera que cuando Dios hace a Adán y a Eva, la rebelión pues viene a seguirse aquí en la tierra con los primeros seres humanos. No tuvo que pasar algunas generaciones. Con la primera generación, con los primeros seres que Dios creó, siguió la rebelión, pero ahora aquí en la tierra. Y la rebelión siguió. Y las mentiras de Satanás siguieron teniendo éxito. Y la acusación que Satanás le hizo en el cielo, la siguió llevando a cabo Satanás aquí en la tierra, y con mucho éxito, porque hasta el día de hoy la mayoría de las iglesias han quitado la ley de Dios en su estructura, en su creencia. Por eso el enemigo de Dios sigue teniendo éxito. Y el carácter de Dios hasta el día de hoy, así como en el cielo fue cuestionado, hasta el día de hoy sigue siendo cuestionado. Por eso mi punto es que Dios tiene un problema con su universo que tiene que solucionar. De alguna manera Dios tiene que solucionar su problema. ¿Y cómo lo va a hacer? Eso es lo que vamos a ver esta mañana. Para solucionar su problema, Dios va a pasar a sus seres, a nosotros los humanos y a todo ser creado por 3 juicios. Por eso es tan importante Daniel 8:14. Porque el primer juicio, que nosotros le llamamos el juicio investigador, comenzó el 22 de octubre de 1844. Y pongamos atención, la Iglesia Adventista del Séptimo Día es la única iglesia que ha pasado
del santuario santo al santuario, ¿verdad? Al santuario pues más santo. Es la única iglesia. Las demás iglesias se han quedado en el atrio, en la cruz. Otras iglesias se quedaron en el primer departamento, el lugar santo, pero la iglesia adventista del séptimo día es la única iglesia que se ha introducido hasta el lugar santísimo, donde el Señor Jesús hoy está intercediendo por nosotros. Y se está llevando el juicio investigador, que dice la Biblia que iba a comenzar este juicio con los muertos. Ahora, durante este juicio, ¿qué es lo que se busca? ¿Por qué el juicio? ¿Acaso Dios necesita saber quién es bueno y quién es malo? ¿Acaso necesita Dios abrir la supercomputadora del cielo para ver nuestros pecados o nuestras obras buenas? ¿Dios necesita eso? Yo te contesto esta mañana, no, plenamente no. Dios no necesita llevar un registro. Dios no necesita saber quién está perdido y quién es salvo. Entonces, ¿por qué es necesario el juicio? Entonces, ¿por qué hay que llevar un registro? Y yo pregunto entonces, en este primer juicio, ¿a quiénes se van a juzgar? ¿Y cuál es el resultado del juicio? ¿Y quiénes se van a venir a beneficiar con el juicio? Si pudiéramos tener aquí, ¿verdad? E ir contestando todas estas preguntas por ustedes mismos. Sin embargo, como no lo podemos hacer, yo voy a tener que preguntar y contestar. ¿A quiénes se van a juzgar en este primer juicio? Y yo te quiero decir que a los que se van a juzgar es a los que están escritos en el libro de la vida. Y si tú estás escrito en el libro de la vida, eso quiere decir que eres parte de los que vas a ir al reino de los cielos. Solamente a ellos se van a juzgar. ¿Y cuál es el resultado? El resultado al final del juicio es que estos hombres y mujeres que han sido juzgados es no culpables. No es que hayamos sido inocentes. El resultado no dice inocente Moisés Benítez o Pedro Gómez o como usted se llame, inocente, no. Somos hallados no culpables. Y si somos hallados no culpables es porque fuimos inocentes. No, nosotros éramos pecadores y nosotros merecíamos la muerte. Pero este grupo que está escrito en el libro de la vida, este grupo ha aceptado a Cristo Jesús como su Salvador personal, y cada vez que este grupo se equivocaba, volvía a clamar al Padre, y el Padre a través de Jesús, nosotros, esta gente que está siendo juzgada, recibía el perdón. Por eso al finalizar el grupo, esta gente dijo, no culpable, y si no son culpables, entonces dice Dios, me los llevo al reino de los cielos. Cuando yo era un niño, recuerdo cuando se explicaba, la iglesia adventista enseñaba en la doctrina del santuario, esta doctrina que estamos hablando. Y te enseñaban y que decían, ¿verdad?, que nosotros estábamos solitos ahí ante la ley de Dios, íbamos a ser juzgados. Y ay de ti si en ti había un pecado en el momento que tu nombre fuera presentado. Y todo adventista, yo me acuerdo que no queríamos ver o escuchar esta doctrina porque nos daba miedo, nos daba pavor. Pero ahora el juicio investigador son buenas nuevas para la iglesia adventista, son buenas nuevas para el cristiano que está a cuentas con Dios. Porque solamente a los salvos se les va a juzgar. Y si eres juzgado en este primer justo, gloria a Dios, porque entonces tienes el pasaporte para ir al reino de los cielos. Ahora, ya dijimos quiénes son los juzgados, quién se beneficia con este juicio. Te digo, los que se benefician con este juicio son los ángeles que permanecieron leales a Dios. Se benefician
los seres de otros mundos que permanecen o permanecieron leales a Dios. ¿Y por qué se benefician ellos? Se benefician por lo que estábamos hablando. Satanás había puesto el veneno de la duda en todas las criaturas. Y a pesar que Dios ha demostrado cuál es el carácter de Satanás, Dios ha permitido que Satanás muestre cuál es su carácter, un criminal, un mentiroso, un engañador. Sin embargo, nadie le echa la culpa a Satanás. Y realmente el que es cuestionado sigue siendo el carácter de Dios. Entonces, en este primer juicio, Dios demuestra que realmente cuál es su carácter, un carácter lleno de amor, un carácter que perdona, un carácter que es misericordioso, y a través de este primer juicio, entonces los ángeles que han quedado leales a Él, se les termina cualquier duda. Ahora ellos tienen la seguridad cuál es el carácter de Dios. Y el resultado de este juicio y a lo que llegan ahora, no solamente Dios ha llegado a un veredicto, sino que los seres leales en el universo acerca del carácter de Dios, ellos llegan a un veredicto, y el veredicto es: justo eres, oh Dios, en todos tus caminos. Y entonces el carácter de Dios empieza a ser considerado como el verdadero carácter de Dios, y Dios comienza a reivindicar su nombre delante de su universo. Ese es el veredicto que se llega en este primer juicio. Los ángeles y todas las criaturas leales a Dios declaran a Dios como un Dios de amor, como un Dios de misericordia, como un Dios justo, y que las obras que Él ha hecho o ha permitido hacer son por su justicia, y esa justicia no tiene que ver o no va en contra con el amor de Dios. Así es que en este primer juicio Dios es declarado delante de su universo como un Dios justo y misericordioso. Estamos predicando que Cristo viene pronto. Y cuando eso suceda, estos que fueron juzgados y los que estén descansando se levantarán, resucitarán, y juntos con los que estén vivos seremos arrebatados en las nubes para ir al reino de los cielos. Imaginémonos que esto ya sucedió, que vamos camino al cielo, que estamos ya a las puertas de entrar a la ciudad. Fuera de las puertas, como relata Elena de Huay, hay el encuentro de los dos Adanes y somos coronados y se nos da la piedrita, y entonces entramos a la ciudad para participar de la gran cena, de la boda y del Cordero. Y entonces pues ya se nos dan las indicaciones, conocemos a nuestro ángel, empezamos nosotros a ver a los redimidos, y vemos a nuestros hermanos de Hollywood, y vemos a nuestros hermanos de Temple City y de la Hispana y de todas las iglesias del área de aquí. Nos saludamos y qué bueno que llegaste acá. Y entonces tú individualmente empiezas a buscar a tus seres queridos, empiezas a buscar posiblemente a tus pastores, empiezas a buscar a los hermanos de tu iglesia, pero de repente te das cuenta que algunos hermanos de tu iglesia no los encuentras por ningún lado. Y te empiezas a preocupar, y vas con tu ángel que estaba aquí toda la vida contigo, y vas y le preguntas: oye, ¿y por qué el hermano fulano de tal no lo encuentro? Y ese ángel te dice: mira, ven, y te lleva a la biblioteca del cielo. Yo no sé dónde están los registros, pero abre la computadora y entonces pone el nombre del que tú estás preguntando, y ahí aparece, y empiezas a leer y te das cuenta que este hombre, este hermano, o este familiar, o este amigo, o este líder de la iglesia, ves que este hombre era un hombre en su familia, o era un hombre en la iglesia, y tenía doble vida, y que al final de cuentas
tú ves los motivos por los cuales este hombre o esta mujer no llegó al reino de los cielos. Porque en el cielo, te voy a decir, no nada más va a ser pasear en otros mundos. No nada más vas a estar tocando la arpita o como tú imaginas que vamos a estar tocando la arpa, ¿no? O en el coro, en lo que tú quieras participar. No, en el cielo también vamos a trabajar. La Biblia dice que nosotros vamos a juzgar a los ángeles caídos y a los seres humanos que no llegaron allá al cielo. Y es este juicio, este segundo juicio, es el juicio en el cual a los redimidos se nos va a aclarar nuestras dudas. ¿Por qué este no llegó? ¿Por qué el pastor fulano de tal que predicaba y que se ganaba muchas almas y que era muy dinámico, muy bueno, muy cristiano, por qué no llegó? Y allá se nos va a declarar por qué esa persona, por qué ese líder, por qué tu padre o tu madre, por qué tus hijos no llegaron al reino de los cielos. Se nos va a aclarar por qué no llegaron. Por el otro lado, te vas a encontrar con personas que te va a sorprender por qué llegaron allá. Posiblemente el borrachito ahí de la cuadra de tu casa, ese borrachito que lo mirabas tirado y cuando te lo encuentras y te sorprendes y dices, ¿por qué este borrachín llegó acá? ¿Por qué este drogadicto? ¿Por qué la prostituta? ¿Por qué llegaron acá si yo la veía ahí en la avenida prostituirse? ¿Cómo es posible que esta mujer ahora me la encuentre aquí en el reino de los cielos? Y tus dudas serán aclaradas. Ven, te dirá el ángel, te voy a decir por qué el borrachín está aquí en el reino de los cielos. Yo quiero presenciar un encuentro y con esto quisiera yo ejemplificarlo. La Biblia nos presenta una historia entre un diácono llamado Esteban, que por cierto posiblemente fue el primer mártir cristiano, y un hombrecito que en aquel tiempo se llamaba Saulo. Imaginemos la escena, Esteban predicando la palabra de Dios y Saulo incitando a la gente para que lo mataran. Pensemos que las dos últimas cosas que Esteban vio en su vida la penúltima escena fue a este hombre incitando a la gente para que lo matara. Y posiblemente Esteban vio que el primero que arrojó la primera piedra fue Saulo de Tarso. Con esa idea, con esa escena, él murió. La Biblia dice que después él alzó y ahí estaba el Señor Jesús y fue apedreado y murió. Imagínense la escena en el cielo, en el encuentro, en algún momento se van a encontrar al que después conocemos como Pablo y al mártir Esteban. Imagínense que en el comedor o en algún lado se lleva a cabo el encuentro entre Esteban y Pablo. ¿Qué va a pensar Esteban al ver a Pablo en el cielo? ¿Qué va a pensar? Él se fue con la idea de que ese hombre era un criminal. Y era un criminal. Y ahora, por lo tanto, en la mente de Esteban va a decir, ¿y este hombre cómo llegó aquí? Aquí debe de haber un error. Y yo creo que Esteban va a ir con su ángel y le va a decir, oye, aclárame, ¿por qué él está acá? Y el ángel le va a decir, mira, a ver, te voy a enseñar. Y yo creo que hasta en película le va a mostrar. Dice, mira, aquí este hombrecito que ordenó tu muerte, en algún momento de su vida tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Y de ahí cambió todo. Y mira, después se convirtió en el apóstol de los gentiles y fundó muchas iglesias. Y a través de la historia del cristianismo, miles y millones se han convertido a través de sus escritos. Y por eso este hombre está aquí en el cielo. Y entonces Esteban va a entender por qué Pablo llegó al reino de los cielos, porque le será aclarado los porqués. ¿Por qué sí llegó o por qué no llegó? Por eso este juicio lo podemos llamar como un juicio donde se van a aclarar nuestras dudas.
Porque va a haber dudas. ¿Por qué llegó alguien y por qué otro no llegó? ¿Por qué mis padres posiblemente no llegaron? Dios te va a aclarar las cosas. Y lo único que sé que después de haber pasado y terminado este juicio, los redimidos vamos a llegar a un veredicto. Y el veredicto al cual vamos a llegar los redimidos es: justo eres, oh Dios, en todos tus caminos. Eres justo al haber traído al criminal. Eres justo al haber traído al borrachito. Eres justo al haber traído al drogadicto. Eres justo al haber traído a esta prostituta. Eres justo al no haber traído al que creíamos que eran santos. Ahora nosotros con este juicio lo hemos entendido. Por eso, oh Dios, te declaramos como justo en todas tus decisiones. Y el carácter de Dios se sigue reivindicando delante de todo su universo. Pero los 1000 años, familia y amigos y hermanos de la iglesia, los 1000 años se terminan demasiado pronto. Las vacaciones se terminaron. Y entonces, a través del vidente Juan, en el libro de Apocalipsis, en sus últimos capítulos, Juan nos dice: entonces yo vi a la santa ciudad descender del cielo, una ciudad perfecta, lo mismo de ancho que de largo, lo mismo de alto, 12 puertas, 12 cimientos, sus calles de oro, puertas de perla, una ciudad hermosa. Juan la ve descender del cielo. Dice que ataviada como una novia, hermosa. Y ahí venimos dentro los redimidos. Y ahí viene Dios. Y cuando digo Dios, es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Porque el vidente Juan nos sigue diciendo: y yo, Juan, ¿verdad? Vi. Y entonces vi una tierra donde ya no va a haber más llanto, ni más dolor, ni habrá más despedidas, ni más muerte. Ya no va a haber el sol porque no lo vamos a necesitar, porque Dios mismo va a ser el que nos va a dar la luz. Y entonces la ciudad cae asentada, se cree, en el monte de los olivos. Alrededor de la ciudad todavía todo es destrucción. Satanás había sido maniatado, amarrado aquí en la tierra por 1000 años. Pero ahora Satanás se alegra y sus secuaces, sus ángeles, sus demonios se alegran porque ven la ciudad descender. Y él sabe que va a suceder algo. Entonces Dios hace algo extraño. Dios resucita a todos los malvados que no aceptaron a Jesús como su Salvador. Yo quiero creer que desde Caín, primer criminal, hasta el último ser humano que no haya aceptado como su Salvador personal y que no haya querido entrar por la puerta de la gracia, desde el primer pecador hasta el último pecador, que no se hayan arrepentido. Ahí están. Dios los va a volver a traer a la vida. Y entonces Satanás aprovecha para ir con esa que es una gran multitud, que yo creo que es difícil de contar, va con cada una de esas personas. Elena de White nos habla que ahí hay los grandes generales, los grandes capitanes que hicieron guerra, que eran gente preparada para planear y para hacer la guerra. Satanás va uno con uno y los convence que por su poder Él los ha vuelto a la vida. Y entonces les señala la ciudad que está ahí. Y les dicen: mira, dentro de la ciudad son muy poquitos, nosotros somos más. Y yo quiero creer que Satanás y los hombres y los demonios empiezan a hacer armas para poder atacar la santa ciudad que está ahí asentada. Yo no sé cuánto tiempo va a pasar entre la preparación de la gente mala, de la gente perversa, y el momento en que ellos están listos para poder atacar la ciudad. Tiene que pasar algunos días, semanas o meses, no lo sé. Pero cuando todo está listo, entonces Satanás a la cabeza, junto con sus demonios y junto con los grandes generales que vivieron en algún momento aquí en la tierra, se prestan
se organizan ya están organizados para ir a atacar y tomar la santa ciudad. Todo está listo. Y empiezan a marchar, empiezan a caminar y empiezan a rodear la santa ciudad. Todo está listo para el ataque. Todo está listo para que Satanás y sus secuaces tomen la ciudad. Pero entonces ocurre algo. Lo que ocurre es que Dios de alguna manera les hace ver, yo me imagino que en una película o en alguna película, a cada persona de las que están ahí, les muestra todas las ocasiones en que ellos tuvieron la oportunidad que Dios les había dado, las oportunidades que ellos desperdiciaron de aceptar a Jesús como su Salvador. Posiblemente les muestre algún sermón, posiblemente algún libro, posiblemente un canto, posiblemente un llamado, posiblemente una invitación. Dios les muestra todas las oportunidades que Dios le dio a cada ser humano y que esos seres humanos rechazaron una tras una y tras otra. Y por eso están ahora fuera de la ciudad, queriendo tomar la ciudad junto con Satanás. De repente sucede algo. Y sucede algo extraño. De repente el líder que va a la cabeza, Satanás, yo creo que el ser más majestuoso todavía, el más alto, sobresale de todos, yo creo. De repente Satanás hace algo. Satanás empieza a inclinar su rostro porque ahí está Dios en su trono. Satanás inclina su rostro y después se postra en sus rodillas y queda arrodillado delante de Dios en señal de adoración, en señal de respeto, en señal de humillación. Ahí está el que algún día, en algún momento en la historia, se rebeló delante del Dios Todopoderoso y quiso ser igual a Él. Ahora está arrodillado. Ahora todo mundo se da cuenta que realmente la criatura está ahí donde debe de estar, de rodillas, delante de la presencia de Dios. Y entonces sus seguidores, sus ángeles, sus demonios, al ver a su jefe arrodillarse, todos ellos se arrodillan junto con el jefe. Cuando los seres humanos malos y pecadores ven lo que hace al que ahora es su jefe, su líder, su capitán, ven hacer eso y a sus ángeles leales, que han sido leales por muchos miles de años, los seres humanos también se arrodillan junto con su jefe. Todos los seres que están fuera de la ciudad están arrodillados. Y algo sucede también dentro de la ciudad. Al ver esto, todos los santos ángeles se arrodillan delante de Dios también. Y nosotros, los redimidos, al ver la actitud de los santos ángeles que están dentro de la ciudad, también nosotros nos arrodillamos delante de la presencia de Dios. Y por única vez en la historia del universo, en la historia de las criaturas, buenos y malos, estamos arrodillados ante la presencia delante de Dios, reconociéndole como Dios, reconociéndolo, los buenos y los malos que están afuera, por un momento, solamente un momento histórico y que nunca se volverá a repetir en la historia. Estamos arrodillados, mostrando lealtad a Dios. Y entonces los que están afuera de la ciudad y los que estamos dentro de la ciudad, por única vez en la historia, expresamos, gritamos, todos a una misma voz, como si nos hubiéramos puesto de acuerdo y declaramos: justo eres, oh Dios, en todos tus caminos. Y entonces el carácter de Dios es reivindicado delante de todo su universo. No hay más dudas del carácter de Dios. Y nunca más en la historia
de los seres creados, volverá a ser cuestionado el carácter de Dios, porque ahora sus criaturas, buenos y malos, hemos declarado que el carácter de Dios, que un día fue cuestionado y que por mucho tiempo estuvo manchando el templo, el santuario de Dios, ahora es limpiado. Ahora el carácter, Dios mismo, ha sido reivindicado delante de sus criaturas y nunca más en la historia de las criaturas volverá a ser cuestionado. Ahora todo mundo, buenos y malos, reconocemos que Dios es amor y que su carácter es justo. Yo no sé cuánto tiempo dura esto de estar adorando a Dios y esto de estar hincados, pero en algún momento Satanás se levanta junto con todos sus leales, sus demonios y los humanos malos que ahora le están siguiendo. Ahora vuelve a ser Satanás. Ahora vuelve a ser el ángel rebelde. Ahora vuelve a ser el ángel, el líder de todos los rebeldes. Pero entonces Dios lleva a cabo y cumple lo que es la justicia de Dios. Porque dentro de la justicia de Dios había dicho, y se los había recordado y se los enseñó a Adán y a Eva, el día que peques, ese día vas a morir y vas a pasar por la segunda muerte. Ahora Dios va a hacer una obra extraña que va con su justicia, pero posiblemente va en contra de su amor por sus criaturas. La justicia de Dios tiene que cumplirse. El líder rebelde fue demasiado lejos. No hubo vuelta atrás. Sus ángeles leales fueron demasiado lejos junto con él, y los seres humanos que fueron muertos y que ahora están en la vida otra vez, fueron resucitados, pero su carácter miserable y rebelde seguía siendo el mismo. No había arrepentimiento en ellos. Por lo tanto, Dios iba a consumir su justicia en ellos. Y llovió fuego del cielo. Y Satanás y todos sus seres leales fueron consumidos juntamente con él. Se terminó la rebelión. Se terminó. Me encanta pensar algo, y con eso termino. Me encanta pensar que nunca más va a haber rebelión. Elena de White nos dice que el antídoto contra la rebelión, ¿saben cuál es? El antídoto contra la rebelión son las cicatrices del Señor Jesús. Sus manos donde fueron perforadas. Su sien donde le fue colocada esa corona de espinas. Sus pies donde fueron perforados. Su costado donde la miserable lanza perforó su vientre. Esas cicatrices serán el antídoto contra el pecado. Porque pensemos en algo. Yo cuando vea al Señor Jesús y vea sus cicatrices, ¿cómo me voy a querer rebelar nuevamente? ¿Cómo voy a querer cuestionar el carácter de Dios? Esas cicatrices me recordarán por toda la eternidad acerca del sacrificio, acerca de lo que costé, de lo el pago que por mí se pagó. Y nunca más va a haber rebelión. Y supongamos que si algún día alguien se rebela, entonces Dios lo terminará a ese rebelde inmediatamente. Ya no permitirá otra historia de rebelión. No más. Ahora, mi pregunta esta tarde es, en aquel día, ¿dónde vas a estar tú? En aquel día, ¿dónde vas a estar tú? ¿Vas a estar dentro de la ciudad con los redimidos o vas a estar fuera
con los perdidos, con los malos, con los perversos, con los pecadores, con los que van a ser destruidos. ¿Dónde vas a estar tú, hermano? ¿Dónde vas a estar tú, amigo? ¿Dónde vas a estar tu familia? ¿Dónde? La decisión la tenemos que tomar hoy. Y yo hoy decido que yo, Moisés Benítez, voy a estar dentro de la ciudad con los redimidos. Pero no solamente yo, va a estar mi familia. Van a estar mis amigos, van a estar mis iglesias, vas a estar tú. Si hoy decidimos que nosotros queremos estar dentro de la ciudad porque vamos a ser parte de los redimidos, yo te invito a que la decisión la tomemos hoy. Hoy es el día de tomar la decisión. Hoy decidimos nuestro destino. Hoy vamos a decidir dónde y cómo y con quién vamos a pasar la eternidad. Porque el vidente Juan termina diciendo que ya no va a haber sol, no va a haber necesidad, porque Dios mismo va a estar con nosotros. Y hoy este pequeño planeta, miserable y oscuro y lleno de pecado, en algún momento cuando Dios cree o recree todas las cosas nuevamente, se convertirá en el centro de su gobierno aquí en esta tierra. Cuando sea otra vez modificada y restaurada, Dios pondrá el centro de su gobierno para seguir gobernando a su universo. ¿Dónde quieres estar tú? ¿En dónde vas a estar tú? La decisión la tiene usted, la decisión la tienes tú, porque yo quiero tomar como mías las palabras de Josué. Yo no sé lo que van a hacer ustedes, yo espero que decidas estar con el Señor, pero lo que sí sé es lo que yo y mi familia vamos a hacer, porque yo esta tarde declaro delante de todo el universo que mi casa y yo serviremos a Jehová, y mi casa y yo estaremos dentro de los muros de la ciudad. Que Dios te bendiga y nos vemos en el reino de los cielos. Hasta pronto, y terminamos con una oración. Esta tarde, Señor, te pedimos y te decimos que los que estamos escuchando en compañía de nuestros seres queridos, hoy, en estos momentos, levantamos nuestras manos para que el universo se dé cuenta que estamos declarando y que estamos pidiendo y que estamos diciendo que nosotros formaremos parte de los redimidos. Esa es nuestra petición. Eso es lo que queremos. Eso es lo que pedimos esta tarde. Que junto con nuestros seres queridos, nuestros hijos, nuestros padres, los primos, los abuelos, nuestros amigos, nuestras iglesias, nuestros hermanos de cada iglesia, Señor, que tengas misericordia de nosotros y que en el cielo exista un lugar para todos nosotros. Confírmanos, Señor. Danos la seguridad que a pesar de que nos encontramos en tiempos difíciles, usted está con nosotros. Padre, confirma nuestra salvación. Y este día también delante del universo declaramos que Cristo Jesús es nuestro Salvador. En su nombre lo pedimos. Amén, Señor.